Si no tenemos diésel, todo esto que ustedes ven atrás mío, que es el sorgo, está en riesgo. Esta situación de las filas ha provocado de que hoy el parque automotor esté trabajando en un 60%. Y al no haber el diésel, entonces estamos padeciendo un incremento en nuestro costo de producción y estamos vendiendo nuestro producto barato. La escasez del diésel ha afectado, a veces existe dificultades para poder importar. Entiéndase el combustible, que es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos y esas mafias. Son muy largas las filas y pedimos disculpas a la población. Venimos haciendo filas desde anteayer. No, días ha sido de mí, pero cuadra ya debe ser toda la vuelta. Qué mal que este gobierno no se preocupe, ¿no?, de la ciudadanía. No sabemos ya qué hacer, no podemos ni trabajar. En medio de las filas de cientos de metros y una molestia creciente de la población, el gobierno subió el precio del diésel para grandes compradores a 18 bolivianos por litro. ¿Será esta una solución al desabastecimiento? Para hablar de este tema ya estamos con Óscar Ortiz, expresidente del Senado, exministro, también analista del Unitel. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo ve usted la decisión del gobierno de eliminar la subvención del diésel para los grandes compradores? Bueno, es una forma de ir equiparando el precio interno al mercado internacional, que lamentablemente, fruto de la guerra en el Medio Oriente, ha tenido este incremento. Y sabemos que cuando hay una gran diferencia de precio entre el mercado interno y los países vecinos, inmediatamente se produce el contrabando, ¿no? Y esto genera corrupción, también genera desabastecimiento y genera un problema de que nunca alcanzan los dólares para importar el combustible que necesita el país para funcionar. Cuando se habla de que se incrementa a los grandes productores, para decirlo claro, lo que se está incrementando a los grandes consumidores, en realidad se está incrementando el diésel a quienes producen, básicamente alimentos, ¿no? Porque esos son los grandes consumidores. Entonces, esto también va a tener un efecto, pero lo que se busca es que por lo menos haya diésel para que la producción, que está en un momento crítico de cosecha, no se perjudique, no se pierda y no se desestimule la producción futura. ¿Cuál es este efecto que va a tener que a los productores, que son los grandes consumidores, les llegue el precio del diésel al doble? Bueno, hay una parte de la producción que se dedica, una parte importante, por ejemplo, en algunos rubros, como la soya, que se dedica a la exportación. Ahí, digamos, se podría compensar porque eso se vende en el mercado internacional. Pero hay otra parte importante de la producción que se dedica prácticamente exclusivamente al mercado interno. Por ejemplo, estábamos mencionando ahora el pollo, ¿no? En los precios. Eso obviamente va a tener un costo de producción y por lo tanto un costo en el futuro al consumidor también mayor, porque hay costos de transporte, por ejemplo, hay costos en el mismo proceso productivo que se van a ir incrementados. Pero lo que hay que tener claro es que si no hay combustible, Gabriela, no hay economía. O sea, la seguridad energética es la base del funcionamiento de una economía. Un analista que ustedes siempre invitan, Álvaro Ríos, siempre lo repite y lo reitera. Y yo creo que aquí el gobierno también debe ser claro con la población qué está pasando. Porque en los últimos días ha faltado el diésel y ha faltado la gasolina. La gasolina es de un consumo más urbano, más del ciudadano común, que genera también malestar social, pero también genera costos, porque hay mucha gente que en una economía de servicio, como son las ciudades hoy, por ejemplo los delivery, bueno, al tener que pasarse varias horas en la fila, está perdiendo dinero, también está perdiendo empleo en el fondo, está perdiendo ingresos. Entonces, aquí también creo que está faltando que el gobierno, por así decir, asiente en la realidad. Es natural que un gobierno trate de vender éxitos, trate de inspirar confianza, trate de motivar el optimismo, pero cuando la población está en las calles, en las noches o en el día, sufriendo el tiempo, en algunas partes frío, en otras partes calor, bueno, las explicaciones así no son suficientes. Tiene que haber realmente una transparencia frente a la ciudadanía y decirnos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que viene y cómo se lo puede superar.
Ahora, según la información disponible, los grandes compradores representan entre el 15 y el 20% de la demanda de diésel. Entonces, ¿resolverá el problema de abastecimiento que a ellos se le cobre un precio internacional y al resto no? Bueno, obviamente no lo va a resolver y aquí también tenemos otro problema, y es que el diésel es casi importado en su totalidad. Y para eso necesitamos dólares, necesitamos divisas que solo se pueden generar con exportaciones, préstamos internacionales y algo de las remesas que envían nuestros compatriotas. Entonces ahí tenemos un muro que no podemos cruzar por sí mismo, porque nosotros no producimos dólares, no imprimimos dólares. Nuestra economía tiene que generarlo, o para superar el bache, porque ya no es bache, ¿no? Este pozo profundo de la crisis que vivimos, se necesita un financiamiento internacional. Por eso digo, aquí tiene que haber una medida integral que realmente transparente el problema, le diga a la población la dureza de la situación que vivimos, quizás la dureza de las soluciones que se requieren para darle una solución estructural, y también reformas de fondo, porque gran parte de esto pasa por YPFB, que sigue, por así decir, siendo un monopolio en el país en muchos rubros de la cadena de producción, distribución, comercialización, y que creo que ya no es suficiente solo echar la culpa de que hay mafias, de que... Bueno, hay que actuar sobre eso, claro, ¿no? Y hay que cortar, por un lado, los incentivos. Claro, el problema que hay es ahora, por ejemplo, algunos van a comprar diésel al precio general, por así decir, y otros al precio de 18. Bueno, la brecha va a ser aún mayor, y eso siempre se convierte en un incentivo también para que haya desvío, para que haya gente también que se dedica a hacer cola para vender el combustible que carga, no en su trabajo, sino en el mercado paralelo. Entonces, aquí hay que buscar cómo acabar con todas estas distorsiones. Y se habla desde hace mucho que el problema es la subvención, que no es sostenible. ¿Un levantamiento eventual de esta subvención para el resto de los consumidores de diésel, por ejemplo, debería ser gradual o de una? Claro, desde el punto de vista estrictamente económico debiera ser de una, porque si no hay dólares usted tiene que equilibrar las cuentas. Desde el punto de vista social, seguramente el gobierno teme mucho el efecto que esto va a tener multiplicador, por ejemplo, sobre los precios del transporte público, sí, o sobre el precio de los alimentos, porque los alimentos no solo requieren combustible en su producción, sino también en su transporte. Hay que traer los alimentos desde el campo hasta los centros industriales, y de los centros industriales hasta los centros de consumo. Todo eso, Gabriel, al final va a depender de cuánto el gobierno puede avanzar en el equilibrio de las cuentas fiscales. Por eso es que cuando se habla de que hay que bajar el déficit fiscal, que hay que bajar el gasto público, que hay que bajar, por ejemplo, lo que representan de costo las empresas públicas, es porque si no se hace eso, no va a alcanzar nunca los recursos para financiar déficit, financiar combustible, financiar todo este aparato público. Entonces, aquí hay una situación que es muy grave y que, reitero, el gobierno tiene que dejar un cierto exitismo que tratan de mostrar, lo entiendo, tratando de infundir optimismo a la población, pero ya cuando la población está sufriendo las consecuencias, ese discurso no va a ser suficiente. Y es que desde el gobierno insisten en que el problema es de logística en YPFB, pero en este sentido, ¿puede seguir monopolizando la importación de combustible? Bueno, está claro que ya no. Está claro que ha fracasado una y otra vez, tanto en los 5 años anteriores como en estos 9 meses de gestión. Y a diferencia de lo que sucedió en los bloqueos, donde había, por así decir, unos culpables claros, obviamente hoy la población, ¿a quién va a responsabilizar de los problemas que está sufriendo? Bueno, ya es solo al gobierno y YPFB, al final termina siendo, digamos, el mismo lugar donde se van a buscar las responsabilidades, ¿no? Ahora, ¿qué se espera? Hoy, por ejemplo, hay una reunión entre los cívicos y el presidente de YPFB. ¿Qué respuesta inmediata debería dar una empresa tan inmediata o tan evidente como esta que estamos pasando? Yo creo que lo primero es contar la verdad, porque la gente necesitaría saber cuál es la situación y cuál es el proceso de soluciones para que la gente sepa cómo comportarse, cómo tomar las previsiones, cómo tomar sus decisiones incluso económicas al respecto. Y les reitero, aquí, claro, digamos, el diésel como que está más vinculado
a la producción, es verdad, en el oriente al transporte público también, y la gasolina más al consumo ciudadano, ¿no? al consumo urbano. Bueno, ambos esta semana pasada han hecho crisis, y ahí es donde el humor social, por así decir, y el malestar, el humor social se deteriora y el malestar social crece. Entonces, aquí yo creo que el presidente de Yacimiento tiene que darles un plan claro y si el camino es equiparar con los precios internacionales y el camino es abrir, bueno, hacerlo de una vez, porque los importadores se quejan de que si bien se sacan decretos liberando, pero después los otros trámites son tan morosos, tan difíciles, que al final no se puede hacer operativo, ¿no? Actualmente hay dos propuestas que han dado a conocer y que quieren presentar a YPFB. Por un lado, el gobernador, que dice que deje ese trabajo a la empresa privada, el de la importación de combustible, y por el otro, el de los cívicos, que proponen que se importe el crudo para que aquí se refine, para que aquí se genere fuentes de trabajo y pueda mejorar la situación de abastecimiento. De estas dos propuestas, ¿qué opina? ¿Cuál sería mejor, más factible? Bueno, la que funcione. No, yo creo que aquí no se debe decidir, por así decir, porque alguien opina. Al final es el mercado el que va a decidir qué es lo más eficiente, qué es lo que garantiza el abastecimiento. No hay duda, Gabriela, que el sector privado siempre va a ser más eficiente, y si los precios son reales y los precios son de mercado, el combustible va a fluir en la medida que se abran las puertas legalmente para eso y no se pongan, digamos, se saca un decreto abriendo y después en resoluciones o cosas siguen todos los obstáculos. Ahora, según Jorge Tuto Quiroga, hay candados en la Constitución que deben ser modificados antes de pensar en una solución realmente de fondo, no solamente para este tema, sino para otros varios. Y él está presentando también una propuesta. ¿Eso es necesario? Claro, eso es necesario para la solución de fondo, ¿no? Aquí estamos entre lo urgente y lo importante, ¿no? Lo urgente es como cuando, no sé, uno está sufriendo un infarto, lo urgente es que solucionen ese problema. Ahorita hay una crisis de abastecimiento que está arriesgando la producción, y si producción vamos a tener, la producción alimentaria me refiero, vamos a tener problemas mayores aún, ¿no? Y hay la búsqueda de soluciones de fondo. ¿Cuál es el problema? Para el cual hay que cambiar la Constitución, que el país no está produciendo petróleo, no está produciendo gas, y sin eso caemos en ese otro problema, que al tener que importar todo, necesitamos divisas que hoy ya no son suficientes. Para eso necesitamos que vengan empresas a invertir, para primero en exploración, encontrar dónde hay nuevas reservas, y después en desarrollar toda la infraestructura para eso, las plantas, el transporte, en fin. Para eso se necesita cambiar la Constitución, porque la Constitución del 2009 básicamente cierra en YPFB la posibilidad de tener monopolio de toda la cadena del sector de hidrocarburos, y eso nos ha llevado a esta situación. Entonces, mientras sigan esas trabas, no vamos a tener una solución de mediano y largo plazo, y no podemos esperar, en esto hay que ser consciente, Gabriela, que la comunidad internacional, los organismos internacionales nos presten para subvencionar, nos presten para que el combustible se vaya de contrabando. Lo podrán hacer por unos meses, quizás por un año, para que el país supere un momento difícil, pero no lo van a hacer indefinidamente. Claro. Muchísimas gracias por este análisis. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que pasa con este tema. Hoy está prevista una reunión entre las cabezas de YPFB y los representantes cívicos de diferentes sectores productivos que están muy preocupados por esta situación de crisis energética que se viene agudizando estos últimos días y semanas en nuestro país. Continuamos.